Don José Manuel Jiménez, ¿cómo anda? Impecable, compadre, aquí con todo, toda la Bienvenido a energía. Brutales. Muchas gracias por la invitación. Aquí listo Qué, para ser bastante brutal en mi respuesta. qué bueno que te diste el tiempo, Juan. Gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros. De nada, gracias a ti, porque creo que es importante difundir historias, contar experiencias y aportar al ecosistema, que yo creo que, en mi opinión, es una de los grandes objetivos y motivaciones también de estar siempre conversando y compartiendo historias. Oye, vamos a partir con un set de preguntas cortas. Tienes que responderlas en 3 palabras. ¿Estás preparado? Vamos con todo. ¿Cuántos clientes tienen? 723, ¿Cuántos contratos se han firmado? más de 20 millones de contratos. ¿Cuántos países están? 13 países, 13. 5 con oficina, 13 con clientes. Cacha. ¿Cuántos colaboradores? 180, ¿Cuántos facturan 12 millones de dólares, al año? ¿Y Chile qué porcentaje es? un 35%. ¿Cuánto crecieron el año pasado? ¿Estás hablando de 2025 o 2024? ¿2024? 50% prox. ¿Y este año? Va a andar entre 40 y 45. Perdón. Cacha. ¿Break even? Terminando diciembre, sí. Ahora, Sí, 15 ahora en días. O diciembre. sea, el CFO está corriendo en círculo. El CFO ha hecho un gran trabajo ahí para que todo esto termine de ocurrir y ya el próximo año la rentabilidad se viene espectacular y la generación de caja mejor aún. ¿Cuál es el modelo de negocio? Somos un SaaS, bueno, enfocado a ver, primero Webdos es un Contract Lifecycle Management, un CLM, una herramienta de gestión del ciclo de vida de contrato, enfocado en el mundo de Enterprise. Como te decía, tenemos oficinas en 5 países, en Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, y nuestro modelo de suscripción, ¿no es cierto?, que tiene paquetes enfocados en empresas grandes, pero empresas medianas, que tienen a su vez una serie de add-ons, ¿no es cierto?, para obviamente incrementar la capacidad de gestión contractual que ya tienen los paquetes base, herramientas de inteligencia artificial, integraciones de todo tipo, servicios que apuntan a maximizar el control, el monitoreo, la automatización, ¿no es cierto?, un poco el cumplimiento de los contratos, ¿no es cierto? Y diría, como te digo, todo esto en gran parte enfocado en grandes corporaciones. ¿Qué es lo que te gusta a ti más del producto? ¿Qué es lo que más te gusta del producto? La flexibilidad, que va de la mano con la autonomía en el usuario en cuanto a su configuración, y la profundidad en cuanto a localidad e inteligencia artificial, es decir, la capacidad de ser un producto world class adaptado a Latinoamérica, con alta inteligencia de sus diversas funcionalidades en el control contractual. Son esas 3 cosas: flexibilidad, localidad, inteligencia. ¿Qué es lo que más sorprende a los clientes cuando empiezan a usar? Lo que más sorprende a los clientes, te diría, que es la inteligencia, la capacidad de ganar mucho tiempo en la gestión del contrato. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Construir desde Chile una organización mundial, líder en su segmento, y poder mostrarle no sé, al ecosistema chileno, latinoamericano, que al final se puede ser el mejor del mundo si uno quiere, realmente, si uno quiere empujar fuerte. Si es un tema de mentalidad. A mí lo que más me mueve es construir grandes cosas, más allá de la plata o más allá del crecimiento. Eso me mueve, construir grandes cosas acompañados con un alto desafío, con un alto desarrollo personal. Obviamente, para mí, por lo menos en mi historia, se ha ido comprobando que con mentalidad, con mucho esfuerzo, con visión de hacer grandes cosas, uno puede ser el mejor en su materia. Y nosotros estamos siéndolo con Webdocs Latinoamérica. Estamos cerrando las corporaciones más grandes de la TAM. Estamos en una industria que desde que partí nadie la conocía, el Legal Tech Contract Management. Hoy día somos los pioneros de la TAM. Estamos terminando en 12 millones de dólares, y en este sentido, y esto recién comienza. O sea, hemos cerrado todo tipo de corporaciones globales, y llámese Mercedes-Benz, llámese Toyota en varios países, llámese Telefónica en varios países, llámese Santander. Y esto es una industria totalmente incipiente que ahora está explotando. Entonces la capacidad de ahora llegar a los 100 millones de dólares, que es lo que estoy trabajando para, es totalmente posible, más ahora siendo los líderes, los reconocidos, y obviamente con toda la ambición de desarrollo de un producto inteligente absolutamente líder en Latinoamérica. Oye, el emprendedor que más admiras, El vendedor que más admiro es Elon Musk, lo más difícil de emprender, persona. lo más difícil de entrar a Brasil, Conhecer a cultura brasileira, né? Falar un poquillo portugués. tu habilidad más brutal, La determinación, o la lo que, determinación y ejecución. lo que creías hace 5 años que hoy día crees que es una estupidez. Buena pregunta. Lo que quería hace 5 años, que ahora es una estupidez. Brutal, brutal lo que me estoy preguntando, weón. Déjame pensar. Mira, estas cosas del emprendeturismo, de a veces
demasiado a ese ruido con pocas nueces, como se dice. Cuando se habla demasiado, pero se ejecuta poco. Tía. Muchas veces pensaba que uno tenía que estar hablando más de la cuenta, o sea, oyendo todas las distintas charlas, todas las distintas cosas, cuando en verdad lo más importante es ejecutar y lograr que las cosas pasen. Lo que te hubiese gustado saber hace 10 años. Lo que me ha gustado saber hace 10 años. La importancia del foco, la importancia del foco. Uno cree que las oportunidades cuando son, oye, mira todo lo que puedo hacer acá. Cuando en verdad, mira, de todo eso que puedo hacer, tengo que hacer eso nomás. Porque si hago eso profundo y bien, de ahí todo lo demás acarrea lo que viene. La importancia del foco. Lo más importante a la hora de seleccionar un inversionista. La honestidad, la lealtad y el conocimiento. Pues, importante, estamos lidiando entre seres humanos, entonces la calidad humana es importantísima. La confianza, como te digo, que se asemeja a la lealtad y la contribución, que efectivamente te ayuden a desafiarte, a conocer, a seguir dándole hacia adelante. ¿Eres dueño de una empresa que factura más de $1.000.000 al año? En Ventix tenemos grupos de pares empresarios que se reúnen a pensar mejor y decidir con perspectiva. Todo guiado por ex CEOs y directores con más de 25 años de experiencia. Aplica en Ventix.cl. Te esperamos. Oye, José Manuel, vamos a tu inicio. Yo eres abogado de la Católica. Ah, sí, ¿No? sí. Independiente que no crece nunca. Ayúdame a entender eso. ¿Cómo terminó un abogado de la Católica? ¿Cómo parte esa historia? Vamos años atrás, 13 años atrás, más. Yo partí mucho antes de que estuviera el boom de la startup. O estaba Startup Chile, que en ese entonces era espectacular. Y sigue siendo. A ver, yo soy, como bien sabes, abogado, siempre he tenido la energía o las ganas de trabajar desde chico, mucho antes de esta historia. Mi familia al lado de mi mamá, también del campo, o sea, independiente que siempre viví en Santiago, con campo en Melipilla, y la verdad que siempre me gustó trabajar, ya sea en las plantaciones, weón, con el chuzo, weón, o cosechando, weón, o sea, siempre estar trabajando. En el colegio vendía cosas, weón, vendía queso, weón, un día tal, weón. Un día de todo, weón. Siempre saliendo del colegio hice una fiesta, weón, de un carrete que me fue pésimo, weón, pero tenía mucha plata, weón. Pero siempre he tenido un poco la vibra de hacer cosas y bueno, y obviamente en pos del gusto de conversar, de debatir, de convencer, y de la historia y otros factores, siempre, obviamente el derecho creía que me calzaba como, como persona. Entonces, estudié obviamente derecho, también tengo muchos familiares, abogados, tíos, etcétera. Y me metí, bueno, en esta carrera, me fue bien en ese minuto, en esa PSU, que se ha cambiado de nombre 1000 veces, y me decidí meter a derecho. Ya, voy a seguir el camino que han seguido aquí mis familiares. Entonces me metí a la carrera y bueno, como siempre me han picado las manos, weón, de tratar de construir cosas y hacer negocios. Bueno, partí de esta carrera que era mucho de lectura, derecho parte con mucha teoría, bueno, muchas cosas que son poco tangibles, entonces, teoría, sí, y entonces me empecé a incomodar un poquito, obviamente, pero no por eso, yo igual terminé la carrera, me titulé, soy abogado de la Corte Suprema, hoy día podría litigar, incluso nunca lo he hecho. Pero en ese camino, el año 2010, pues, yo estaba justo fue el terremoto, me metí a trabajar en una fundación para construir viviendas sociales y en paralelo con eso, como me picaban las manos, también me metí a trabajar en el estudio de abogado, ya, en paralelo, o sea, para mantener como esa parte práctica del derecho que yo la estaba viendo muy teórica y me tenía un poco inquieto. Entonces, en ese sentido, trabajando en esta oficina, que era una oficina de gestión tributaria y todo, me tocó observar de primera fuente cómo estas personas, cuando les pedían un contrato o les pedían información, obviamente tenían todo en unos cardex, unos cardex, no sé si cachai lo que es un cardex, estos cajones que tienen documentos dentro, colgados, cuestión súper antigua, y lleno de papeles. Hoy día eso en varias partes ha cambiado en cierta medida, pero era muy lenta la forma de atender a un cliente. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser, güey? O sea, y además los abogados hasta el día de hoy cobran por hora. ¿Cómo puede ser tan ineficiente esto? Entonces ahí justo ya entre toda esta inquietud, estaba en una clase súper fome de derecho, me acuerdo mirando y había un compañero al lado y decía, "Oye, ¿te interesa probar inventar un sistema, weón, para que estos weones puedan buscar más rápido la información, puedan encontrar más rápido los contratos, los documentos?" Ahí este gallo, que era un compañero mío de la universidad, me dijo, "Ah, sí, interesante, weón, vamos, ¿cachai?" Se me ocurre, yo le planteé que se me ocurrió una idea de quizá invitar a un ingeniero de software. Ah, sí, yo conozco un gallo que está en mi colegio, weón, invitémoslo, weón, está civil, weón. Y invitamos a este compadre.
y empezamos a crear una primera versión de una herramienta que permitía a los abogados, previa digitalización de sus contratos, de sus documentos, buscarlos más rápido y en vez de que te llamaran, ir a una bodega y perder weón, de 2 horas o lo que sea, encontrarlo, cliquearlo y decir, mira, tu información es tal y demorarte un décimo, bueno, por decirte algo. Entonces ese siempre fue como el objetivo y ahí obviamente fue una historia bien larga, interesante. Pasaron millones de cosas, porque en ese entonces yo postulé a Startup Chile con esta aplicación y Pero esto bueno, era como un Dropbox, como un Drive hoy día sería. claro, claro, pero enfocado en documentos legales, porque lo que no te dije es que también, junto con hacer esta herramienta para buscar, nosotros teníamos un servicio de digitalización, que era como unos bibliotecarios que llegaban a la oficina del abogado, agarraban los documentos que estaban en físico, los miraban, los categorizaban, los pasaban, hay un sistema con códigos QR, agarraban la clasificación, digitalizaban y quedaban guardados como súper bien categorizados. Entonces, era como un servicio especializado para clasificar documentos legales y contratos que los podíais buscar más rápido. Entonces, además están bien clasificados. O sea, que obviamente uno cometía errores porque en ese entonces era un equipo también de técnicos jurídicos que no tampoco tenían tanta experiencia. Entonces, pero bueno, era un servicio también en terreno, ¿cachai? Tenía como esa beta como más física. ¿Ya? Y esa cuestión, bueno, lo interesante es que en ese entonces, bueno, ese negocio lo queríamos financiar y, bueno, postulé a Startup Chile, bueno, con estos socios. Hicimos un video, que un ex compañero de colegio, bueno, que tenía una especie de mini emprendimiento de video, nos hizo como todo un video súper bien hecho, o sea, bueno, nos cobró súper poco y hizo un video, bueno, en verdad que yo digo, este bueno la cagó como la rompió. Hizo un video donde había un abogado que era como digital, pues, bueno, que buscaba la información rápido y otro, bueno, carajo, weón, que se subió a una micro y tenía que ir a buscar el documento, no lo encontraba en la bodega, iba a la cresta a buscarlo y no lo encontraba, weón, estaba realmente cansadísimo, weón. Entonces ese video que se hizo con buenas tomas y todo, fue un punto de inflexión, porque independiente que no quedamos en Startup Chile, y eso fue lo divertido, eh, captó la atención de un primer inversionista ángel, que hoy día le tengo mucho cariño, mucho aprecio, weón, de todo lo que nos ayudó, Juan Enrique Benítez, que bueno, alguna vez ahí le mandaremos el podcast, que en ese entonces era mano derecha de Piñera en la primera campaña presidencial, era cineasta. Entonces él vio este video y como apreciaba el cine, vio este video que no quedó en el Startup Chile, dijo, espectacular el video, güey. Ya el video como que lo motivó a conocer más y eso fue como una primera inversión que si Startup Chile no nos dio, no sé lo que daban en ese entonces, él sí apostó y invitó a una oficina de abogados que hasta el día de hoy son accionistas minoritarios, que pusieron obviamente un primer capital, después se metieron a un par de otras empresas más y ahí comenzó este software a tener más socios, un poquito más de capital para agarrar forma. Y en ese entonces, cuando ya descubrimos esta oportunidad de hacer este software que con clasificación buscaba la información, tuvimos este capital que queríamos conseguir con Startup Chile, el video capta la atención de este señor que invita a un estudio de abogado y empezamos a desarrollar ahí, vi que entrevistaste aquí al Finder en su minuto, Jeff en su minuto metió también unos tickets chicos y que ayudaron en la primera versión, el año 2013, bueno, a generar una primera versión de web. ¿Ya? Ellos ya vendieron hace rato y todo, pero también apoyaron porque cuando no teníamos CTO interno. Entonces, creamos esta versión y estos cofundadores que tenía este compañero de derecho que le había mencionado en una clase y al otro ingeniero, cacharon que como estamos en plena universidad, pues, weón, no íbamos nada a clase. Oye, no sé si quiero, weón, no ir a clase, estoy perdiendo las clases, weón. Yo tenía 0% de asistencia y entonces estos dos weones desertaron. O sea, te costó súper válido. Te voy a decir, ¿sabes que no? Yo la verdad que me quiero dedicar a la ingeniería, yo me quiero dedicar al derecho, ambos son súper buenos en lo que hacen. ¿Y ya Oye, tenía ya, algún cliente con este software? teníamos efectivamente 2 o 3 clientes y teníamos inversionistas que acaban de meter plata, pues, weón, que habían metido ¿Cuánta en el plata más CPS. o menos levantaste en esa primera pasada? En total, weón, fueron como 30 palos, que para Ya, un momento en para que no mover había la ni gallina. startup, algo te servía, pues, weón. Tenías que desarrollar ya. Para mí era una brutalidad, si en ese entonces no era nada. Ya, entonces, weón, avanzamos con este software y estos compadres con todo el derecho, pues, weón. Después de que nos invirtieron estos señores súper tradicionales, weón, todo, y nos metieron las lucas, mis dos co-founders deciden desertar de la compañía. Uno, pero pues quedé solo, dije, weón. Entonces, yo, weón, se llena una cosa que dentro de todas mis debilidades, weón, una fortaleza que, weón, es que soy, puta, tengo mucho sentido de la responsabilidad. Entonces, weón, me acabo de comprometer con estos señores, como, weón, además, conmigo mismo, ¿cómo voy a desertar, weón? Una palabra, eso no existe en mi lenguaje. Entonces, weón,
Entonces, bueno, ahí seguí, weón, solo como fundador, pues, weón, y tenía estos socios y, weón, weón, me metí como animal por mucho tiempo, y donde esta herramienta de gestión de estudios de abogado pasó que a no tener, fue muy difícil vender los estudios de abogado, entonces ahí empezó a mutar, a iterar, y empezamos a ofrecérselo a las empresas. Y ahí empezó esta cuestión a evolucionar más, y justamente las empresas recibieron mejor la herramienta, y si antes era una herramienta que le llamamos un DMS, un Document Management System para estudios de abogado, pasó a ser una herramienta que se conocía como ELM, o Enterprise Legal Management, que es una herramienta general para gestionar contratos, documentos legales para empresas. Y ahí ese cambio fue como el 2015, y ya en 2018 mutamos a hacer un Contract Lifecycle Management, que es lo que somos hoy día, y ahí partió el crecimiento. Oye, pero hay una historia donde no sé si es este primer ángel u otro que te dice, flaco, cerramos el local, si ya esto fue, ya no resultó. Sí, ¿Cómo parte? ¿Cuál era el sí. contexto de esa historia, weón? Sí, bueno, este mismo señor que tanto aprecio le tengo, que tenía tremenda base en un minuto, y está, bueno, ya está avanzando, pues, bueno, ya no nos está facturando, no nos están llevando las lucas. Puta, oye, ¿cerramos la puerta o no? Se acaba la. Y dije, yo voy a cerrar la puerta, weón. ¿Cómo voy a decir, estás loco, weón? O sea, weón, jamás, weón. O sea, weón, yo para la guerra, weón. O sea, no, nunca. Entonces, en ese sentido ¿Pero qué te hacía hacer decir, weón, sé que aquí hay algo? ¿Qué estás tan convencido tú? puta, es que había un problema claro, weón. Era un problema evidente que ya en ese entonces habíamos migrado un poco las empresas, ya teníamos un par de compañías que querían nuestro producto, y creo que faltaba era empuje, pues, weón. Y un poco, si uno se empieza a hacer el análisis hacia el interno y dice, ¿por qué este señor está pensando así? Puta, quizás no conoce la oportunidad bien, pues, weón. O cree que esto, puta, no entiende bien el problema de fondo, entonces soy yo el que lo entiende, pues, weón, soy yo el que creo que lo puedo llevar. Se fue más que todo una mezcla entre el problema y entender el problema de fondo, entender la oportunidad, y también un tema, weón, de orgullo personal, weón. Esta weón, botando la toalla, weón. Ni cagando, weón. Pero, weón, me tendría que matar para esa weón. No, Ya. Oye, ¿y qué ya, hiciste bien? Porque sí. entendí que tuviste buen olfato en decir, ya, este weón no. Dijiste no a los centros, no al servicio físico de digitalizar, después no a los estudios de abogado, después apareció esta empresa. O sea, tenías buen olfato para ir identificando quién sí. A veces uno se queda pegado. ¿Qué hiciste bien para ir olfateando bien por dónde esta weón la podía embutir en el mercado? Mira, esos cambios te los sinteticé, weón, en un minuto, porque en la práctica es un cambio que ocurrieron cada 2 o 3 años. Entonces, pero en la práctica siempre, o sea, he sido bien fanático, yo creo que muchos emprendedores lo hacen, pues, weón, del diagnóstico, de entender bien por qué te sirve, por qué no, y además por qué te sirve, porque puede un negocio estar o no funcionando. Los estudios de abogado en general han sido mucho más aversos al riesgo, o un poco el control presupuestario siempre ha sido más apretado, porque por muy grande que sea la oficina de abogados, en Chile o en otros países, el que te está contratando, que es socio, a su vez el dueño de la billetera, pues, weón. Cuando tú vas a una empresa, weón, que tiene una empresa grande, objetivo de eficiencia, tener un equipo que se extrapola de, oye, puta, no, tengo miedo de no usar mi capital, se enfocan más en la eficiencia. Los estudios de abogados pasó que había como mucha aversión al riesgo de implementar una tecnología, no monetizarla, y con una visión súper conservadora, que es la que han tenido los abogados en general. Pero respondiendo a tu pregunta en general, el diagnóstico, la conversación, el entender dónde está, entender el origen del problema y cambiar rápido de rumbo ha sido siempre como uno de mis lemas, y en general con todos los productos. Respeto mucho la iteración. Creo que al final, por ejemplo, ahora tenemos varios productos de día funcionando, y uno nuevo espectacular que estamos sacando, que sé que está en una versión 1 de 15, que estoy contento porque sé que ya está en el ruedo. Ya está en la plataforma, ¿cachai? Pero sé que va a tener una versión hasta la 15. ¿Cómo fue mutando este producto y cuándo sentiste que efectivamente el producto era el que ya había un product market fit? ¿Cómo olfateaste que puta, aquí sí? ¿Cuándo te diste cuenta que esto realmente resolvía el problema? Mira, dos puntos de inflexión importantes, que fue más que todo en la migración del ELM al CLM. Solo recordando un poquito, primero estudios de abogado, buscar los documentos categorizados con ese servicio. Luego, ese mismo servicio, pero para empresas que tenían valorizaban más la eficiencia contractual. Pero cuando partí ofreciendo a la empresa el ELM, era un concepto general. Enterprise Legal Management es una suma entre Contract Management, que somos hoy día, gestión de juicio, gestión de compliance, gestión de propiedad intelectual, que es un mega monstruo que yo creía que se podía abordar entero, cuando en verdad cada uno es un módulo de un capítulo gigante. Entonces, de ahí cuando ya cambiamos el CLM en ese corte, hubieron clientes bien ícono que ayudaron a empujar a que el producto tuviera cubriera esa falta o esa carencia que no teníamos para tener el product market fit. Y ahí
Recuerdo con mucho aprecio también a Coca-Cola Andina, en su minuto Javier Urrutia, hoy día fiscal de Sintac, probablemente me va a escuchar en algún minuto, pero Javier, que en ese entonces veía el producto, dice, puta, nos creyó con todo, dijo, mira, tu producto funciona, pero bueno, yo necesito que la gestión del contrato no sea solo buscarlo, bueno, y gestionarlo, quiero que todo el origen, desde que alguien me lo pide, desde que alguien... Y ahí, obviamente, junto con una investigación de mercado y entender lo que era el contract lifecycle management, etcétera, junto con ciertos directores que aportaron mucho en ese entonces, eh, fuimos dándonos cuenta que lo que quería Andina era la necesidad realmente del mercado, era lo que querían las empresas. Y Lipical lo mismo, su minuto hicieron una licitación, también tuvimos muy buen apoyo, que también dibujaron dentro de su necesidad lo que le faltaba a Webdocs para despegar. Entonces, nuevamente un discovery de una necesidad de gestión contractual con los clientes, con empresas grandes. Entonces, llevo mucho tiempo en esa investigación. Piensa que en Estados Unidos, cuando yo estaba partiendo Webdocs y desarrollando CLM, Estados Unidos era súper incipiente, había muy pocos players. Yo partí en una etapa en que ahora en Estados Unidos está en boga y todo, y creciendo como loco el mercado, y nosotros fue un esfuerzo radical, porque no es como FinTech, que ya todos conocen FinTech o HealthTech, ¿no? Era muy nuevo el LegalTech. Entonces, y sigue siendo lo nuevo, sigue siendo súper nuevo. O sea, fueron esos puntos de inflexión los que me ayudaron mucho. A ver, si yo soy el fiscal, no sé quién está a cargo de estas cosas en las grandes corporaciones. ¿Quién es como tu cliente al que le vendí? Mira, los gerentes legales son muy buen cliente, solo como para que entendáis Gerentes legales. los fiscales, ¿sí? Pero también piensa que el contrato es un documento de negocio, entonces no solamente Claro. tiene al fiscal, o sea, el abogado hace la prefirma, o sea, yo a construir el contrato, a negociarlo, pero el contrato al final, los contratos más repetidos en una organización grande son contratos con personas, proveedores y clientes. Entonces, el gerente legal con el gerente de venta en los contratos de venta, el gerente legal con el gerente de compra en los contratos de proveedores, gerente de personas con el gerente legal. Entonces es una combinación entre legal y el negocio. ¿Sabes? Pero Entonces, legal sí, el legal es un gerente legal conector. es un Sí. abogado, weón. Es como que sacaron a un weón de un bufete de abogados y lo sentaron ahí y es un weón probablemente súper averso al riesgo también. O sea, no es una No, venta fácil. no una venta fácil, pero es un gallo que efectivamente, pero Entonces, ¿por quiere, qué te pregunto esto? dale. Porque iría ahí un flaco con un software a medio andar y intentando venderle a Coca-Cola. ¿Cachai? O sea, no es trivial decirle, sí, flaco, ven para acá, tú vas a ser el weón que va a ser el proveedor de este servicio. ¿Qué hiciste Sí, bien ahí no, tú? mucho empuje, mucha pasión, mucho comunicar que esto, y también mostrar esa especialización. Al final, explicar que esto es especializado en contrato, que es para gestionar cada etapa del contrato. Y al mismo tiempo, los equipos legales tienen, tú cachai que toda la venta, pues, al menos el mundo enterprise o B2B, tiene un grado emocional y racional. Y un poco la parte emocional en este aspecto era importante, porque ¿En qué lo- los sentido? gerentes, los gerentes legales, en general, tienden a ser, o los equipos legales, a ser vapuleados, ¿cachai? En el sentido de que, puta, gracias a ti, bueno, el negocio se estancó, bueno, porque yo te mandé Claro. el negocio y, bueno, y me lo estancaste y revisaste el contrato y le metiste millones de cosas y, bueno, y después el negocio se cayó por tu... O mandé un contrato, cerré un negocio, lo mandé al equipo legal y el equipo legal no me responde hace 20 días. Y ustedes me estancaron el negocio. Siempre han sido, o en mi tiempo, ofendidos o vapuleados por las áreas de negocio que ven en el equipo legal o han visto en el equipo legal un obstáculo. Y en ese sentido, cuando tú llegáis con una herramienta donde, ojo que contract management es mucho más que solo el equipo legal, porque es gestión del contrato, una vez que ya firmáis el contrato, hay parte de un negocio. Pero en esta parte que es muy importante, hay mucha relación entre el negocio. Y WebDocs un poco ha ido ayudando con mucha fuerza en Chile, México, Brasil, Colombia, Perú y más, a que los gerentes legales puedan controlar sus solicitudes contractuales, mostrar que están cumpliendo los SLA, que están obviamente eficientando con IA, que están automatizando, que tienen trazabilidad, que pueden mostrarle a los equipos de negocio. Hay una anécdota muy buena ahí con Coca-Cola que me decía este mismo fiscal, que ahora ya no es fiscal de Coca-Cola, pero me decía, mira, compadre, yo entraba a una reunión en comité de gerentes, llega el gerente de finanzas, bueno, con una herramienta, bueno, una proyección de flujo financiero, bueno, con machine learning, bueno, y mostrar el flujo financiero, iba a tener un margen de error menor a un 3%. Llegaba gente logística, weón, mostraba, weón, camión en tiempo real, weón, un mapa, weón, con colores, weón. Y llegaba yo con una cagada de PowerPoint, weón. Yo, gerente legal, que no sabía cómo explicar mis métricas. Entonces, weón, me sentía avergonzado del comité general, weón, era el hermano feo, weón, del comité, weón. Entonces, al final nosotros ayudamos, weón, a construir esa lógica, esa estructura contractual para crear el contrato, aprobar el Claro. contrato, firmarlo y medir todo. Al final mostrar, el equipo legal no es el obstáculo.
¿sí? Oye, y otro desafío me imagino, estoy inventando acá, pero ya, le vendí a Coca-Cola, le vendí a Lipigá, después tenés que darte vuelta, ir a construir el producto y que la weá funcione, pues, weón. Puta, Y sí. además tú tenías un proveedor externo, ¿o en qué minuto? O sea, No, bueno, es que eso, esa ¿cómo historia es ese que salto de decir, externalicemos esto con todos los problemas que mm, trae y después internalizarlo con todos los problemas que trae? ¿Cómo fue sí, sí. esa decisión? Sí, no, ahí, bueno, también, porque este proveedor externo duró un ratito, ¿no? Duró, weón, 1 o 2 años, y después tú ya, ¿Qué y ahí empecé con la, obstáculo, estoy sí. pensando en los emprendedores que te van a escuchar, qué obstáculo empezaste a sentir que tenías que internalizar esto? Principalmente, bueno, hay muchas anécdotas muy buenas, no sé si te las habrán contado las personas con las que hablaste, pero cuando ya desertan mis co-founders, pues, bueno, donde había uno técnico con el que yo hablaba de los problemas técnicos, pues, pasó que yo era yo contra el mundo, pues, y tenía, y ahí me tocó en varias ocasiones ir a la oficina de este proveedor externo, o sea, estaba ahí una cagada, y me apersonaba, como se decía, bueno, se estaba al lado del ingeniero, abría la puerta, llegaba a la raja de la oficina, y iba a buscar al hueón, pues, oye, resulta el problema, pues. No se me puede, no me queda otra porque no tenía socio técnico. Entonces, una de las decisiones donde yo, weón, quedara cagada, era, weón, tenía que ir a esa oficina a buscar a la persona para que resolviera el problema. Eso pasó y bueno, hubo una cosa muy de pulso, muy como de, weón, casi que de campo aplicada al software. Eh, pero hasta que, obviamente, puta, me fui metiendo en el tema, aprendiendo el tema. Yo ya, sí, entiendo de software, entiendo, obviamente no me dedico a desarrollar, pero entiendo perfectamente muchas cosas. Y, y obviamente ya ahí traje un CTO interno y ahí parte una gran cantidad de CTOs que pasaron por Webflow. Uno primero que después, bueno, tenía más experiencia en tecnología de escritorio, no web, después llega otro que puta, por una otra razón se tuvo que ir. Pasé como por 4 o 5 CTOs y hoy día el actual, que es una muy buena, una máquina que puta, lleva ya varios años, 5 años al menos, que ha sido realmente espectacular, muy bueno. Así que no, al principio fue una cosa muy de pulso, de yo tener que estar encima, hasta que fui consiguiendo sitios que los tuve que ir cambiando por un tema de experiencia, pero Mm, eso. mm, Ya, entonces, volviste el tema de encontrar el cliente y resolverle la necesidad, volviste el tema tecnológico, después era ya, pasemos de 2 a 10 clientes, ¿qué hiciste? Bueno, ahí una de las cosas que me siento muy fuerte es la estrategia comercial, es un poco como estructurar un proceso no solo de ventas, sino que no sé si has escuchado o te han hablado en otros podcasts esto ya es más reciente, más hace 5 años atrás te diría, pero tener buenos procesos desde la prospección, tener buenos procesos en la venta, tener buenos procesos en customer success, independiente que muchos fueron malos por mucho tiempo. Mm, eh, todo, bueno, pero además de eso, Javier, se habla mucho de que en la venta de una empresa al principio es muy founder-led sales, como se dice. O sea, al mm, final, mm, de los 2 a 10 clientes, mucho de pasión, mm, mucho de contacto, mucho de mm, empuje, al final. No tanto de proceso porque es uno contra el mundo. mm, Entonces, yo le diría que la primera etapa fue muy de esa pasión, de ese convencimiento con Andina, con Liviad, fueron muchos más. O sea, mm, miles de contactos, muchos miles de miles de rechazos, una tasa de conversión pésima, para que te creyeran y ya con esos logos ir generando una base de confianza. Después mm, ya, cuando ya empecé a crecer de los días a los 100 clientes, ya trae una etapa más de proceso y más de escala. Y hoy tenemos clientes muy grandes, por eso yo no te hablo de que tenemos 2.000 clientes, porque tenemos clientes muy grandes, o sea, tenemos la Telefónica en 5 países, tenemos a Santander en varios países, mm, y así, mm, aún así tenemos 720 y tantos, y yo vamos a tener 800 muy luego. Entonces tenemos mm. corporaciones gigantes. Entonces yo te diría que al principio fue muy, muy del empuje. Y me imagino que en algún momento dijiste, ya, esta weá funciona, tenemos que salir a levantar capital para que esta weá, por pagarle a alguien para que esta cuestión corra, po. ¿Cómo fue esa? De ahí hay varios levantamientos que fueron ocurriendo, ¿Cuál fue el primero? trabajo. El primero fue el que te contaba antes, este señor que vio el video, weón, y que invitó a un estudio de abogado, invitó a Acid, que metió un par de lucas como socio tecnológico en ese entonces. Y después de eso, bueno, fueron cuando pasó esto de esta persona que me dijo, oye, bueno, cerremos las puertas. Yo ya tenía más o menos visto una persona que estaba interesado, era un ex compañero de colegio con su familia que se metieron y aportaron mucho. En 2014 me dieron un capital, se fue otro capital ángel y así, después aparecieron otros capitales ángeles como Guaira, o sea, o sí, otro empresario. Y así fue mucho, mucho de inversión como no estructurada, tan estructurada, weón. Fue Mm, más picotones al principio, porque no era, no mm, eran,
es un momento en que, al menos mi experiencia en ese entonces de inversión no era la que tengo hoy día, que ya estuve metido. Entonces fue mucho más picotones hasta que ya entró en Kayak Ventures en el año 2020 en una ronda pre-Serie A, ya, y ahí desde ese entonces empezaron a entrar ya fondos más estructurados, Taram Capital, que lideró nuestra Serie A, que nos ha apoyado muchísimo, y varios otros. Y ahí, de hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de cerrar una Serie B, no la quisimos cerrar principalmente por un tema de eficiencia, pero llegamos hasta la Serie A y ahora creciendo muy bien. Y probablemente haya una oportunidad bien importante en el 2026. ¿Qué errores cometiste, crees tú, en todo este proceso de ir levantando a picotones, en aceptar ciertos inversionistas que de repente, no sé, quizás no calzaban con lo que necesitaba? Yo voy a entender como qué haría distinto mirando para atrás. No, hoy día quería distinto. Primero, o sea, piensa que mucho este camino fue un camino de supervivencia. Entonces, al final, el camino de supervivencia está donde tuve el founder solo, donde tuve que era el que conocía este producto. Si yo me moría, weón, de una hepatitis, weón, y uno lo que, weón, cagábamos. Weón. De hecho, me sacaron un seguro de vida, ¿no? Ya, entonces, al final, era mucho piensa, una empresa de un mercado incipiente que no tenía un mercado que estaba listo para explotar como un fintech que hoy día está listo para apretar un botón y hoy día sí, hoy día yo me siento, nuestra marca está súper bien posicionada, pero eso entonces era muy pulso y muy dependiente en mí. Obviamente, ahora tengo un equipazo de C-Level que hace varios años que es buenísimo, pero en ese entonces fue mucho de supervivencia y esa supervivencia también te llama a cometer errores. Mm. Entonces hoy día lo primero que es cómo generar un contexto de mucho foco de tomar buenas decisiones, donde hay un contexto de capital que hoy día, si empiezo otra empresa, tengo otra experiencia para conseguir esa base, o sea, puedo ser derechamente o yo mismo o con mi base cercana y con una idea mucho más enfocada, partiría con algo mucho más acotado, ¿no es cierto? Con mucho menos personas, hoy día con la IA uno puede hacer cosas espectaculares, pero te diría eso, foco, eh, y teniendo esa calma y ese contexto de capital uno puede tomar decisiones eh, mucho más racionales. Así te Mm. respondo tu pregunta, por eso. ¿Qué valoraste de esa? ¿Por qué Kayak? ¿Fue el único que, que apostó? ¿Por qué Kayak? ¿Seleccionaste a Kayak? Es que, a ver, en ese entonces habían varias oportunidades, pero Kayak o con el mismo Cristóbal, que seguramente entiendo que conversaste, eh, y bueno, créditos para él también, es una persona que tiene bastante curiosidad por entender bien el core de un software as a service. Ya hoy día los SaaS bien administrados tienen métricas que hay que saber entenderlas y aplicarlas y ejecutarlas. O sea, desde cómo entender y desglosar el gross margin, de entender cómo eficientar el costo directo, desde cómo un poco alocar capital o imputar capital a los focos más eficientes para tener un mejor CAC Lifetime Value o CAC Payback. Al final, te diría que el conocimiento que tiene Cristóbal, que ha ido generando Kayak en este tiempo, es súper experto y ayuda a un desafío realmente profundo, ¿ya? A discutir cosas que van a hacer el negocio más eficiente. Entonces, te diría que en parte por eso, también en parte porque hay una confianza detrás, uno de nuestros inversionistas también tenía una buena relación con él, pero diría que en gran parte hasta el día de hoy es la buena relación profesional que hay de hacer bien las cosas. Solo founder. O sea, quedaste solo fue algo más bien circunstancial. ¿Qué virtudes? Partamos por las virtudes. ¿Qué virtudes tiene ser el único hueón que toma las decisiones? Qué virtudes. Rapidez muchas veces, pero también a veces tiene la punto de que las personas no se sientan pasadas allá, que se sientan escuchadas, que al final el ser un sobreviviente, hoy día, repito, tengo un equipo espectacular que ya hace buenos años que son cruciales, pero en el proceso que eso no estuvo, es velocidad, te diría, eso, es poder responder frente a los imprevistos rápido, pero también es una carga de responsabilidad gigante. O sea, y por suerte con esto partí antes de tener 3 hijos y estar casado. Yo tengo 3 hijos y yo en su minuto yo podía, weón, vivir, weón, con 2 pesos, weón, y me encargaba de sobrevivir, ¿no? ¿Sabes? Entonces también depende un poco de tu contexto. No todos Mm, pueden mm. hacer ese nivel de esfuerzo, sacrificio, ¿cachai? A menos de que tengan nada hacia detrás, porque ya cuando uno tiene familia las cosas cambian. Entonces en ese entonces yo ahora vivía con mis papás, weón, no tenía mayores obligaciones más allá de mí mismo. Entonces, pues, podía hacer esfuerzos grandes.
¿sí? Mm. Entonces te diría que, pero eso, también hay un tema de responsabilidad y también de haberme metido en una industria que igual tiene los réditos de ser hoy día el líder, porque tener todo el camino para poder terminar liderando para adelante, del partido mucho antes que todos los demás, Mm. ¿sí? Ayúdame a entender ¿hay alguna anécdota, algún momento en que la pasaste más mal siendo solo founder? Puta, buen punto. Pero justo en el estallido social nos pasó, mira, tiene, bueno, esta es una anécdota bien, bien buena, weón. Dos que están como medias conectadas, porque yo, el estallido social fue el de octubre del 2019, ¿eh? Justo antes de eso, antes del estallido, yo me casé el 24 de agosto del 2019. Ya llevo 6 años casado, poco más. Y, y en ese entonces, cuando me casaba, y la empresa todavía, obviamente siempre o sea, basado en sus propios flujos, ha tenido inversiones, pero ya la seriedad fue de $7 millones, pero eso fue antes de la seriedad. Un cliente que era clave para el flujo de septiembre, perdón, de agosto, que es el día que me casaba, justo hizo un churn, una minera, cambió la. Entonces, ponte tú que yo me estaba casando, weón, y tenía que llegar a un pago importantísimo, weón, de una minera, weón, tenía que entrar y me iba a casar, weón, yo estaba enfocado en eso, y me luna bien, weón, todo, y justo se cae ese cliente. Yo me casaba, estaba weón, pensando en mi matrimonio el sábado, weón, tenía este weón que no había pagado. Ahí tenía que pagar sueldo, casándome y yéndome a Tailandia, weón. Me equivocaba. Decía, weón, qué weón, chucha, esta weá, compadre, weón. El nivel de, weón, de ansiedad, de cómo resuelvo esto, weón. Entonces, weón, me fui de luna de miel, weón, mientras, weón, estaba en Ubud, po, weón. No sé, weón, tenía que, weón, pedirle a weones para poder hacer un arreglo tremendo con bancos en Chile, weón, para que se pagaran los sueldos. Y mi señora, que bueno, todo derecho, todo validez, pues, bueno, quería que estar, pues, enfócate, que voy a no mirar el teléfono. Sorry, tengo que mirarlo. Pues, bueno. No voy a contar la magnitud de lo que había detrás de esa weá, que era que lograr Mm. eso, ¿cachai? No, eso fue tremendo, porque lo logré eso resolver desde una piscina, weón, metida en un bosque, weón, en Tailandia, ¿no? Con unos monos al lado, unos macacos que caminaban mientras yo resolvía el problema. Entonces, weón, ¿Cómo lo weón, resolviste? puta, weón, pidiendo apoyo, weón, ahí apoyándome con el equipo, todo tipo con una serie de movimientos, de adelantamiento y apoyo, weón, mientras estaba en Tailandia. Perdón, no en Tailandia, weón, estaba en Indonesia. Indonesia. Ya, y otro tema que ya como eso generó una serie de movimientos, y después llegó el estallido social, en octubre, y ahí otro cliente que tenía que pagar, puta, justo se le atrasó el pago y nuevamente la misma cagada. Y tuve que había un problema de lucas en ese entonces para pagar los sueldos en ese mes y tuve que pedir apoyo a unos accionistas en ese minuto que ni se esperaban eso, pero apoyaron y ayudaron a que el problema se saldara. Pero estaba la cagada porque Chile, weón, han quemado las estaciones de metro, han quedado la cagada, weón, y todos los weones con la cabeza en otra parte y además con esta cagada y oye, weón, necesitamos reordenar esta cuestión. Eso fue bien duro también. Esas dos cosas lo recuerdo ¿Cómo te con. sentías ahí antes de que te lo accionen? ¿Con qué espíritu llega uno a decirle a los accionistas, bueno, no hay plata, necesitamos meterle, inyectarle más? No, puta, te explicaron, igual que está cagada, estas son las razones de fondo de la cagada, weón. Puta, necesitamos, weón, dar vuelta a esta cuestión, necesitamos tu apoyo, weón. Y esa persona a la que fuimos a conversar puta, fue muy comprometido, nos dijo, mira, yo apoyo, yo no soy el weón más rico de todos los accionistas, hay otros weones que tienen más espalda que yo voy, pero que vayan los demás. Y ahí hablamos con todos y apoyaron, se pusieron. Así que fueron muy. Y por eso yo tengo mucho. Pueden haber historias de algunos que se pelean con los no, yo con los socios, bueno, tengo mucho aprecio, más allá de que no todos son unos expertos y no tienen por qué serlo. Sí, una cosa que agradezco es la nobleza, Mm. weón, la rectitud y estar en las malas, weón. En las buenas y en las Mm. malas. Y tú ya hay 13 años ya. ¿Cuánto 13, tiene la sí. empresa? 13 años. ¿No hay un Sí. momento donde la viste la nube negra, weón, no sé, burnout, weón, o no sé cómo le llaman ahora, weón, pero que te quemaste, weón, que la pasaste mal? Sí, 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 pero yo digo, puta, te diría que no, agradezco, weón, porque en general tengo una especie de automotivación bien importante, weón, y trato como de hacer la analogía que soy un soldado, weón, soldado, weón, en una guerra, weón, que weón, me va a llegar, weón, me va a llevar un disparo, weón, y tengo que seguir batallando, weón, hasta que la weá funcione. Y en gran parte yo te diría que, en gracia a mis viejos, weón, o sea, independiente que papás tienen mucho carácter, o sea, y por ejemplo, ahí mi mamá, weón, que mi mamá se murió su mamá cuando era muy chica. Mi mamá tenía 2 años y se murió su mamá. Entonces ella tuvo que ser muy independiente también, y muy firme, tiene mucha entereza, como se dice, una fortaleza gigante.
¿cachai? Que bueno, me pase lo que me pase, lo resolvemos, ¿cachai? O sea, y esa visión positiva sumada, bueno, al tema físico, bueno, y también a la historia, porque ya venía con muchas oscilaciones, entonces como estoy un poco acostumbrado, y creo que independiente que soy un ser humano carne y hueso y me puedo morir mañana, puta, ya estoy a la guerra, güey. ¿Cachai? Obviamente, Hay un no tengo, microsegundo ahí donde sí. uno, antes de decir soy un Mm. soldado, uno está ahí bajoneado porque tenéis que sacarte del hoyo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vive esa previa de transformarte en el hueón soldado? Puta, mira, hay mucho de conocerse uno mismo, hay mucho autoconocimiento. Yo creo que probablemente te pasa lo mismo. Yo cuando no hago deporte soy otra persona, weón. Tengo que hacer deporte, de alimentarse bien, independiente que soy, puta, weón, no soy un ejemplo de alimentación sana, weón. Yo obviamente trato de comer cada vez mejor, pero efectivamente el día que me como una ensalada, weón, y como un plato normal, y en un horario normal soy una persona también. O escuchar una música motivante, weón, puta, weón, o tener el sol, weón, o Mm, ser agradecido a la vida, weón. Yo mm, creo en Dios, weón, soy agradecido a la vida. Son pequeñas cosas que te hacen, que te ayudan a ese contexto de felicidad, el querer a tu familia, weón. El otro día hablaba con, justo, yo sí, falo portugués, entonces tengo una, una professora portugués, eu falo, y ela me falaba de o bienestar subjetivo, de que al final uno tiene que hablar del bienestar. ¿Cuál es el bienestar subjetivo? Uno tiene que conocerse como persona y saber, mm. yo voy a estar bien, yo sé que estoy bien cuando me siento, weón, súper desafiado y siento que estoy aprendiendo. Sé que estoy bien cuando puta, quiero a mi familia, sé que estoy bien cuando puta, me alimento bien, sé que estoy bien cuando estoy haciendo buen deporte. Entonces, si me conozco mi bienestar, esa weón me prepara mejor para la guerra. O sea, Mm. bueno, en el minuto que estoy súper apiedrado, pues, weón, sé cómo proceder antes de Claro, remar hay para un adelante. protocolo, ¿Cachai? vamos a comer bien, vamos Bueno, a hacer eh, deporte, vamos a esa- tomar esa- sol, weón. Claro, Exactamente, weón, no, claro. lo que queráis. O vamos a escuchar, weón, puta, una canción, weón, firme, pues, weón. Vamos a poner Claro, un claro. Thunder de AC/DC, weón, para despertar. Oye, hay hartos temas que conversar, pero hay uno que es bien interesante, que es el producto, weón. O sea, tú has sido realmente un animal para construir un producto que compite globalmente con empresas que probablemente tienen mucho más capital que tú, tienen talento probablemente mucho más preparado del que había en Latinoamérica en su minuto para construir el producto que construiste tú. Eh, ¿En qué te obsesionaste para poder construir lo que hoy día es el producto? Es la especialización, porque hoy día hay que saber ganar nichos. O sea, obviamente no todo. Si tú tienes un capital acotado en una problemática específica, la especialización siempre ha sido un framework con el cual construir el producto, delimitar o sea, delimitar los alcances, un poco ganar en profundidad. ¿Cachai? Entonces hay un tema de especialización y novedad en esto, porque si tú volviera yo a armar una empresa, una de las cosas que me gustaría que tuviera como característica es algo especial y que tiene un grado de novedad relevante. Y le diría que es eso lo que me ha ayudado a ser un especialista. Soy abogado de profesión y dentro de lo que he mantenido de derecho, independiente que cada vez he retornado un poco el tema, es saber bien cómo se gestiona un contrato. Hoy día soy consejero de una institución inglesa que está en 180 países que se especializa en buenas prácticas del contrato. Entonces, todo lo que se puede hacer con un contrato. Entonces, eso, te diría eso, que ahora con la IA y con otras cosas se pueden hacer cosas muy especiales, muy inteligentes de altísimo impacto. Y en Dale. términos de equipo, yo sé que hay un momento que te dolió harto, fue que se te fue gente buena, weón. Llévame a ese momento donde estáis creciendo, estáis con desafíos y se te va, weón, una parte importante, una pieza importante del equipo. ¿Cómo se vive ese proceso? Mira, primero siendo capaz de explicarle al equipo por qué estas cosas están pasando, ya, y Antes eso de la previa, antes la previa de la crisis, cuando todavía no hay crisis, ¿qué estaba pasando? Es que han habido varios momentos así, pero voy a ejemplificar uno. A veces de los desafíos que me ha tocado vivir o sea, autocrítica también, porque al final uno como CEO, uno founder también con una persona con energía que quiere comerse el mundo, la determinación de las metas siempre ha sido un desafío. Al final uno pone una meta muy alta porque uno quiere seguir creciendo al mejor ritmo y valorizar más la compañía y crecer más fuerte. Esa determinación de objetivos top-down, donde uno define a veces no con tanta base de Mm, cálculo, sino que más porque uno quiere llegar muy lejos,
Esas metas a veces pueden generar muchos roces cuando no está la arquitectura dispuesta para lograrlo. Entonces, uno de los errores que podría ejemplificar alguna de las crisis es la manera en cómo tú con el equipo determinas una meta. Que el próximo año la meta está determinada por el equipo. Pero efectivamente cuando tú no haces eso y simplemente te dices, esta es la meta para acá arriba y se acabó y todos tienen que ir para allá como sea, y metes presión para eso, eso genera un ambiente y cuando eso conecta, una de las cosas que es una fortaleza o debilidad también, yo soy absolutamente orientado al resultado y cuando efectivamente pasa que no veo que el resultado se cumple, intervenciones, la ejecución es mucho mayor y eso a veces ha traído consecuencias negativas. Entonces, al final, una buena, cuando uno ya madura más como compañía, uno sabe determinar un poco mejor la meta y eso, el ejemplo del próximo año es bueno. Es importante porque esa presión también, a veces, en las crisis que te estoy explicando, también conecta con empezar a hacer cambios. Oye, esta persona no está a la altura y él es el culpable quizás de esta meta, entonces voy a cambiarle, quitarle esta responsabilidad, se lo voy a pasar a esta otra persona. Y esos cambios, o empieza, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Porque, no, porque la otra persona cree que tú no. Entonces, poco presión, atribución de responsabilidades, a veces bien correcta o incorrecta, pero mal gestionada culturalmente. De hecho, cuando finalmente tú tenías un equipo que está mucho más alineado en el objetivo, donde hay mucho más fase, eso está mejor construido, sumado a que las personas no se culpan y apuntan para el lado, sino que uno dice, bueno, este es un problema de todos, un problema, todos somos webdocs, no es un problema mío, bueno, tú eres el culpable, esto está pasando porque tú no has hecho esto, no, es muy fácil. Y creo que la madurez de un equipo es cuando uno sabe decir, oye, bueno, yo sé que tú eres el que más mira esa métrica, pero yo te voy a ayudar para que lo logremos, porque a mí me importa la organización, no solo cuidarme a mí, o cuidar mi propia carrera a veces, bueno, porque a veces empieza a pasar eso, yo quiero cuidarme a mí como individuo más que empujar por los objetivos de la compañía. Entonces, diría que eso son como ese tipo de cosas, ¿cachai? Presiones, cosas no logradas, culpas, ¿cachai? Y generan obviamente un choque, un conflicto en el equipo. No te entiendo, una cosa es como que las metas se construyen en conjunto, es la arquitectura suficiente para alcanzar esa meta. ¿Qué otras cosas has aprendido de delegar? No es fácil, sobre todo si tú eres solo founder, de armar ese C-level, coger bien al equipo, delegar efectivamente, no hacer ¿cómo lo has logrado? No es fácil esa hueá. Mira, en general, todo parte en base a la confianza, bueno. Todo parte en base a la confianza, de un poco de creer. La confianza tiene, tiene varias aristas, pero una es, ¿no es cierto?, la confianza moral, llámale, weón, que confío en ti porque tenéis valores que me hacen creerte lo que me estáis diciendo, me hacen creer que tus acciones son buenas para con tu equipo, lo que sea. Y también hay la confianza profesional. Tiene esta persona tiene las skills que en verdad que me da la tranquilidad que está haciendo la mejor gestión por la empresa. En general, yo diría que la confianza que le digo moral, puta, he tendido a tenerla, salvo ciertas excepciones que efectivamente he ido cortando, por tema ético, pero no han sido las mayores, casos muy específicos. Y la confianza profesional, es decir, esta persona está lista y preparada, cuando yo la tengo, en general, va muy de la mano con delegar y dejar que la persona haga lo que tiene que hacer. Y yo tratar de simplemente ser un apoyo, una persona que desafía su idea y lo orienta a ejecutar. Yo terminé, cuando delego y veo que esa confianza personal, perdón, profesional, no se está materializando en una ejecución buena, efectivamente metiendo meter más y puedo caer un poquito en el micromanagement, que efectivamente más por un tema de que no porque quiera me guste el micromanagement, sino que porque puta, acá Hay que no resolver el está pasando problema. hay que O sea, resolver el problema, bueno, pues, ¿cachai? Entonces, pero diría que es eso, o sea, difícil porque es como después de la guerra todos somos capitanes, puta, había un error y había que resolverlo, pero en la previa uno como que dice, puta, hay una duda previa que puede terminar diciendo, ¿sabes qué? No, está bien, este gallo hay que seguir dejándolo jugar y hay un momento entonces dice, no, uno hay que intervenir. ¿Qué vais mirando, qué vais olfateando para decir cuándo meterte, cuándo no meterte? O sea, obviamente los indicadores, los lagging, mira, hay una lógica que tiene que ir, yo no la aplico hace tantos años, pero sí una lógica como fácil o sea, que la he aplicado indirectamente, que es entender bien los leading y los lagging indicators. La idea, puta, hablar del churn, ponte tú, o la tasa de cancelación, es un lagging indicator, es una consecuencia. Tú no atacas el churn, tú atacas la opción, tú atacas, bueno, un buen servicio, que por consecuencia te traen un lagging indicator. Entonces,
Normalmente hay mucho profesional que ataca el lagging y no ataca el leading. Y finalmente, la manera de pensar creo que es importante para entender cómo ese éxito. Si la persona sabe desglosar un problema desde el indicador consecuencial hasta el indicador causa, creo que eso me da la tranquilidad que al menos la arquitectura de pensamiento lo va a llevar al éxito. Y todo finalmente radica en la máquina que hay detrás. Cómo está construida la máquina que te ayuda a ser exitoso. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Si el flaco está pensando bien el problema y atacando las variables correctas, tú tendís a dejar jugar. Eso es lo que te entiendo. Exactamente. Si veo que hay una maquinaria detrás, un proceso, un sistema, que no solo que esté atacando como una consecuencia y muy reactivamente, sino que hay un plan detrás que tiene lógica, sí. Y eso ha acumulado una experiencia, una buena explicación, efectivamente. Si esta conversación te está gustando, suscríbete, comparte y deja un comentario brutal. Este podcast lo hacemos juntos y necesita de ti para seguir creciendo. Así que anda a servirte ese cafecito o rellenar la copa y mientras lo haces te suscribes y compartes. Ese simple gesto te convierte en brutal. Gracias por estar acá y seguimos con la conversa. Y lo otro que me decía Arturo, CFO Río, Arturo Río, ¿no? Sí. Decía que una de las cosas que él valoraba y veía que había funcionado muy bien es la capacidad de construir ownership en la empresa. ¿Cómo hay construido eso? Mira, un poco hacer ver a las personas que pueden ser los mejores del mundo primero, y que son buenos buenos en lo que hacen, y que tienen todo para ganar y que tienen en sus manos la autonomía de hacer que las cosas pasen. O sea, es esa capacidad de delegar y decir, tú eres el dueño de esto, dale con todo, yo te voy a orientar y te voy a desafiar para que te vaya bien, pero tú construyes, tú puedes gobernar y dar ese espacio, ¿cachai? Finalmente eso, o sea, dar el espacio que ellos presenten, a que ellos planteen, a que ellos resuelvan, a que ellos creen los sistemas, y más allá de casos excepcionales donde uno se mete en cosas de micromanagement, dar la cabida a la ejecución, o sea, realmente delegar y dejar que ellos sean dueños, darles el espacio para que sean dueños y darles las herramientas para que Sí. que por ahí. Oye, hablemos de crecimiento. Porque tú has crecido, después de levantarte un poco de plata, creciste harto. ¿Cuánto, no sé, el 2020, cuántos clientes tenías? O sea, hemos crecido, para decirlo de otra forma, una tasa compuesta en 50% año con año. Venimos creciendo casi todos los años, cerca del 50% hace varios años, y eso con poco capital, me refiero con comparación a otros, manteniéndonos bastante con nuestro propio flujo. Y el próximo año esperamos al menos estar creciendo de nuevo sobre el 40, o sea, el 40%. ¿Sí? Y ojalá más. Y eso ¿Cómo hay sostenido? ¿Qué es la base de todo ese crecimiento? ¿Qué hay hecho muy bien? ¿Qué canales son los que hay usado muy bien y que te han permitido? ¿Cómo hay controlado el CAC para que no se te escape todo, se vaya todo al carajo? Ayúdame a entender un poco qué hay hecho bien, cuáles son los pilares de esos crecimientos. Bueno, además de la especialización y de tener un relato claro, concreto, hay un foco en el segmento de cliente independiente que todavía seguimos enfocándonos más a atacar las empresas grandes y medianas, que vamos a apuntar cada vez más a las más grandes, las grandes, también te dan un nicho de mercado. Pero en el camino, detrás de todo este crecimiento hay elementos que, primero, tener, como te decía hace un rato atrás, un buen proceso. Entender, no sé si has escuchado lo que es el Bowtie Model o el corbatín de Winning by Design, que es una agencia súper conocida de SaaS en el mundo que al final resume un corbatín como la corbata ¿cierto? Que tiene una etapa de land, que es la primera etapa del corbatín, y una etapa de expand, ¿ya? Y al final un modelo recurrente, especialmente también aplica mucho en el SaaS B2B y en el enterprise con más fuerza. La parte de land, que es como tú adquieres ese cliente, tiene una etapa de concientización, de educación, de selección, y luego, una vez que ya lo capturas, ese cliente, la otra parte del corbatín, si esta es la primera parte, esta es la segunda, tiene una etapa de onboarding, y cuando yo onboardeo bien al cliente, le genero un impacto, y cuando le genera un impacto, ese cliente empieza a comprar y comprar más. Entonces, finalmente, es muy importante, la venta no termina acá, en la mitad del corbatín, termina cuando ya el impacto le llegó al cliente, porque eso hace crecer mucho más el modelo. De hecho, que un cliente te compre más, un upselling, un cross-selling, es mucho más eficiente porque tiene un costo de adquisición más bajo, un ciclo de venta más corto, una tasa de conversión más alta. Por lo tanto, es mucho más eficiente sobre el capital utilizar el sales spend, sales and marketing spend, en la base instalada que en la nueva venta, porque si tienes bajo la premisa que tus clientes estén contentos, porque dice eso que probablemente van a crecer contigo, si tienes una arquitectura detrás. Pero bueno, especialización, foco en el segmento, pero dentro de todas estas cosas, porque no todo es perfecto, yo tomé algunas decisiones que son bien desangradoras en el camino, y día, de las cuales hoy día me he ido retornando el beneficio, que es haber abierto 4 países casi al mismo tiempo y haber abierto Brasil en un momento en que todavía faltaba mucho de los demás países. Hoy día tenemos bueno, hoy día en Perú y en Colombia son los países más chicos. En ambos superamos el $1.000.000 de IRR. En Brasil ya superando los $2.000.000 de IRR. En México más de 3, Chile más de 4 y otros que tienen otros montos más. ¿Ya? Entonces,
la práctica hemos logrado un crecimiento de bases menores ya bastante relevantes, o basales, que nos permiten seguir ya escalar a cada uno de los países, a los 10, a los 30, lo que sea. Entonces, ya tenemos esa base instalada. ¿Y por qué era importante eso, Javier? Porque una corporación, un Telefónica, está en todos los países. ¿Cachai? Un Coca-Cola está en todos los países. Y quiere que tú estés en todos los países. Entonces, al final, ¿cómo yo armo un contexto de corporaciones y ser capaz de defenderme mejor que mis pares? Porque estoy en todos esos países. Entonces, esa decisión fue difícil porque, Mm. entonces, de lo que Es una explica es ese crecimiento, arriesgada, pues, weón. súper arriesgada y súper difícil, porque bueno, en muchos países no te conocen. Eso fue otra cosa que te diría muy desafiante en el camino de construir web. O sea, haber abierto en tantos países, de haber ganado una reputación. Y hoy me siento muy confiado de que con toda esta base que tenemos ya podemos cerrar muchas corporaciones. Ahora nos llegan las corporaciones, hay empresas gigantes. Dicen, tiene Latinoamérica de cuentos, tiene oficina en todos los países, está preparado para todos los países, conoce las empresas de todos, tiene equipo en todos, gestiona con IA contratos de todos los países. Entonces tenemos una base hoy día a cerrar todas las grandes corporaciones. Hoy día estamos cerrando un monstruo enorme y nos llegan directo a nosotros. Eso es base de haber abierto esto al mismo tiempo. Y es un desafío bien grande, bien difícil. Te lo digo como contracara a la eficiencia, porque es mucho más eficiente haber imputado todos los recursos. Nosotros medimos mucho el CAC ratio, que es la relación de Sales and Marketing Spend versus el ARR que generas. Y obviamente si uno dice, puta, voy a abrir un mercado, voy a entrar a un mercado que no tengo ningún cliente, tengo pocos, probablemente mi CAC va a ser mayor porque no me conocen, tengo que ganar reputación, tengo que hacer más cosas. Hay probablemente un actor reputado que me va a tratar de ganar, yo voy a tener que hacer descuento, voy a tener que meterle a personas que no están vendiendo, que no van a vender por un tiempo. El CAC ratio en general ha sido como bastante un indicador bien relevante para orientar nuestras decisiones, ha sido muy positivo porque ponemos la plata en inbound o en outbound o en upselling y cross-selling en esos países donde se ha demostrado una mayor eficiencia. Pero por mucho tiempo, ese crecimiento compuesto quizás puede haber sido mucho más rápido, haberme enfocado en Chile y México, ¿no? Y nada más, como lo hacen varios. Pero esa decisión de cerrar corporaciones traía consigo eso, que también fue desafiante resolver. ¿Ya? Pero al respecto del crecimiento, el proceso, de tener un buen proceso de preventa, un proceso de venta, tener un proceso muy orientado en el onboarding al impacto, entender que un cliente cuando te compra tiene una lógica para empezar a adquirir ciertos nuevos productos para crecer en el upselling y el cross-selling. Y cuáles son los indicadores precedentes para que te compre más. Entonces, toda una arquitectura detrás de eso muy relevante. ¿Qué crees tú que por país, porque cada país es distinto, vamos a dejar Brasil para después, pero que es un animal totalmente distinto, pero ¿qué hay hecho bien, crees tú, en los países que te ha permitido no rebotar, po, weón? Que una cosa es decir, no, mis clientes están allá, vamos a construir un SaaS, weón, latinoamericano, weón. Otra cosa es que la weá funcione, po, weón. Entonces, ¿qué hay hecho bien en el landing en los países, crees tú, que han funcionado y que han sido la base de ese crecimiento? Primero, ganar una reputación base del país en cuestión, porque al final tú llegas a Colombia, a Perú, a México o a Brasil, y nadie te conoce. ¿Quiénes son estos weones? Entonces, primero, tratar de ganar una primera base, con la cual poder decir, oye, tengo en México, tengo a Grupo México, minera enorme, bueno, gigante, ya, acá tenéis Grupo México. Ya. Entonces, tener ciertos elementos reputacionales basales que te permitan, obviamente, desarrollar el país en ¿Y cuestión. cómo Como se digo, logra pues, ese primer cliente? ¿Se logra estando yéndote tú, buscando un buen partner que confiar y darle y ser country manager? ¿Cuál ha sido las técnicas que te han funcionado bien? muchas de las que dijiste, o sea, desde partners hasta clientes que tenía en Chile que te llevan para afuera y que son marcas conocidas, o tratar de decir, ¿cómo llego a este país que nadie me conoce? Que Coca-Cola Andina partió en Chile, pero nos llevó a Brasil, nos llevó a Argentina, nos llevó a Paraguay. Bueno, Paraguay no es un cliente para el país foco hoy día, pero claro, entonces el crecimiento de tus propias multinacionales, el apoyarte de partners locales, el viajar uno constantemente hasta que las cosas pasen, es una mezcla que la combinación de esas te lleva a una primera base de clientes que te ayuda a escalar. También el talento local. O sea, nosotros en México tuvimos un country manager chileno que hizo mucho por Webdoc también, pero también lo hemos combinado con talento local mexicano, talento local, ya vamos a entrar en Brasil, pero local brasileño, local colombiano, local peruano, que te ayude. Y sumado a eso, que el producto, como le dicen en México, esté tropicalizado, es decir, como que tenga ese elemento local. Por decirte algo, el contract management, hoy día nosotros tenemos nuestra propia firma electrónica, pero la firma avanzada de Chile, hay otro tipo de firma avanzada en México, o hay otro tipo de elementos de autenticación local en mexicano, o que la IA esté preparada para resolver un problema normativo mexicano o brasilero. También está el componente de localidad, o sea, de la base, está el componente del equipo y está el componente del producto,
que resuelva el problema local. Y Brasil, weón. Hoy día qué porcentaje de las ventas están en Brasil? Hoy día, en este caso, estamos hablando de cerca del 15%, 15-20%, dependiendo del tipo de cambio, pero Ya, 15-20%, sí. Brasil es como la tormenta. Nadie te dice entrar a Brasil, porque bueno, otra cultura, otro idioma, es un animal, es otro animal. ¿Cómo hay sostenido la maquinaria? Pero mira, primero parto con los orígenes, que Brasil, ¿tú caché lo que es el concepto de la serendipia? ¿Has escuchado eso, lo que es la serendipia? Esa un poco, llámale, esa aleatoriedad en los caminos que uno toma, ese, weón. Y finalmente Brasil comienza a ver, nosotros tuvimos un partner en Brasil, ¿vale? Primero, partimos diciendo Brasil lo queremos desarrollar con un partner, ya, para ver qué pasa en Brasil. Y ese partner lo conocí porque vendiéndole a una empresa, una multinacional, que tenía que su principal filial en Latinoamérica era Brasil, este partner se conecta como para ayudar a los gerentes todo esto fue en inglés al principio, para decir si nuestra herramienta era buena. Y este partner que estuvo ahí como tercer oyente le gustó nuestra herramienta y dijo, oye, qué bueno que tenéis, me gustaría representarte en Brasil. Y parte de este primer partner que nos cobraba una cuota anual, weón, que se la pagamos, todo el tema, pero weón, no logró nada, weón, 2 o 3 años. No logró nada. Lo único que me dio ya cuando decidimos cortarlo, weón, me regaló una polera del Palmeiras, weón. La uso para hacer deporte. Weón. Pero antes de irse, weón, y decir, puta, este weón me regaló una polera del Palmeiras, él, puta, me dijo, oye, weón, antes de irme, weón, te quiero presentar a una persona que se acaba de ir de una empresa que es competidora tuya, weón. Necesitáis conocerla. Necesitáis conocerla porque es muy buena y creo que te puede ayudar a desarrollar Brasil. Presenta a esta persona que era muy buena, que venía del competidor, que además de ser buena, inteligente, energética, activa, uno de nuestros directores hoy día fue un ejecutivo que vivió mucho tiempo en Brasil, que fue gerente general de una empresa en Brasil. Entonces él también la entrevistó y cachó que vio en ella una oportunidad, conversamos entre varios y decidimos que esa persona, independiente que no había ningún plan para Brasil y que ella era cara, porque era una persona cara, de salario alto, bien altísimo, además, Brasil tiene un tema que los costos de posiciones son altísimos. Bueno, tenía un modelo que te hace más eficiente, pero decidimos contratarla. Entonces, ella, que venía del competidor, trajo parte de su equipo y empezó a vender una historia como ella fuera emprendedora. Bueno, y de que Webdux era una empresa chilena, los brasileños le tienen bueno a los chilenos. Ah, de y a través de esa historia, de esa pasión, bueno, empezó a cerrar los primeros clientes y además súmale que inteligente, alegre, brasilera, conocía la industria, entonces trajo personas que sabían también de la industria. Entonces yo era una primera maquinita que es la primera base, a través de mucha pasión. Al final todos los emprendimientos, como a mí me pasó con Cobra Andina, o me pasó en todos los distintos países que ayudé a armar, al principio era emprendedor de mucho de cómo te lo vende. Porque al final, salvo que sea un emprendedor que ya venís de track record y de haber vendido varias empresas, al final ahí ya no es tu pasión, ahí ya te creen por tu experiencia, igual es que levantan billions sin hacer nada porque son expertos. Pero la práctica, ella como representó ese emprendimiento de Brasil, y Brasil siempre se cayó a selección brasilera de Webdogs. Entonces siempre ella era como un equipo, weón, pura de fútbol, weón, seco, weón, y que veían esto como un proyecto que ellos están fundando. Y ayer que celebraron la fiesta de fin de año de Brasil, de hecho yo estaba en mi casa, me llamaron, weón, y todos los weones contentos, weón, con lo que lo han rompido. Hemos crecido el 150% año con año, porque además pasa, Javier, que esto es una cosa muy importante dentro de todo, que el CLM tiene mucho de legal tech, que la gestión antes de que se firme el contrato del abogado interviene con los distintos áreas de negocio. Y Brasil es el segundo o tercer país del mundo con más abogados per cápita, que tiene muchos departamentos legales. La gente se demanda mucho. Yo siempre, esta anécdota, los que me escuchan me van a decir, por la cuenta por número 900, pero lo cuento igual, porque tú no lo has escuchado. Me decía un partner que yo tenía, o sea, un advisor que para el desarrollo del mercado brasileño, que había sido expresidente de Pfizer, que también fue director de Walmart en Brasil. Me decía, mira, bueno, cuando nosotros abrimos Walmart acá en Brasil, Walmart tenía, Brasil era el 5% del revenue del mundo, pero era el 95% de los juicios, para que caché el nivel de demanda. O sea, de litigio, cuán litigioso es Brasil. Ese litigio, que nosotros no nos dedicamos a los litigios, pero sí estamos cercanos al mundo legal, ha generado un ecosistema de abogados y tecnología hace 30 años. Por lo tanto, el brasilero hoy día, que compra herramientas de juicio, que ahora necesita herramientas de contrato, está mucho más preparado que el mexicano, que el peruano, que el colombiano, que el chileno también más, porque es un mercado mucho más grande, pero el chileno obviamente tiene un desarrollo digital muy bueno, pero Brasil te diría que está más todavía arriba. Entonces, cuando yo voy a México, independientemente que tengo empresas gigantescas y seguimos creciendo y cada vez mejor, el brasileño está listo para comprar. No hay que educarlo en nada. El mexicano hay que educarlo más, el colombiano un poco más, pero no un poco más. El brasilero es, cuando tú entras en un ecosistema agresivamente, con buen equipo, con un producto más rico, más flexible, con más IA, con mejor interfaz, ¿viste?
Y con buen equipo eso genera. Entonces, Brasil tiene un ecosistema legal tech muy power que nos ha permitido crecer al 150% año con año y espero que el próximo año vaya en la misma ruta. Es un cohete. O sea, bueno, en 3 años bueno, se convirtió en el tercer país y probablemente el próximo año el segundo o el primero. Se va muy rápido. ¿Sí? Entonces, estamos ya armando toda una estructura para que Brasil va a tener vamos a tener un WebDocs hispanoparlante y un WebDocs portugués parlante como dos grandes operaciones. Claro, son dos productos distintos. No, el mismo, pero obviamente tiene esta traducción al portugués, tiene una IA preparada para o sea, preparada para el portugués, hoy día usando OpenAI y todo, voy a sacar cosas bien rápido, pero también tiene ciertas preparaciones para el derecho brasileño, para el contrato brasileño. ¿Sí? Pero el mundo bueno, es gigante. Oye, este es un animal que tú necesitas ser uno de los 3 players para sobrevivir, ¿o no? Esto es bien parecido a un Uber, ¿o no? O sea, hay 3 players y tenés que ganarte la tajada o 2, no sé cómo es el número, bueno, en los mercados. O sea, en general te diría que no sé si solo 3, pero el hecho de tener una base de clientes reconocida y ser un actor de confianza en una materia tan delicada como los contratos, efectivamente no le vaya a pasar los contratos a cualquiera. Al final los contratos son tus activos estratégicos. Tú, a través de los contratos tú eres capaz de desglosar el negocio de una empresa. Por lo tanto, es muy delicado. Como tú decías ya antes, que Coca-Cola no me haya pasado toda esa responsabilidad al principio cuando éramos nadie. Puta, fue un tremendo voto de confianza. Por eso más aún admiro a quienes me confiaron en mí. ¿Cachai? Pero hoy día, cuando ya veis la gran masa de esos clientes grandes, le van a pasar esa responsabilidad a actores bien preparados, que tengan la seguridad necesaria, la conía, la gestión de la financiación necesaria, pero que tengan toda una arquitectura de servicios de seguridad. Entonces, sí, por eso acota la competencia, porque ya no cualquiera es capaz de hacer eso. Y requiere construir una infraestructura relevante. Pero a lo que voy es que tenéis siempre un trade-off de cuánto crezco versus qué tan sanos es el EBITDA. O sea, tenéis que hacer un trade-off en, bueno, necesito crecer X porque si no viene otra competencia gringa, bueno, que viene con 3 veces más capital que yo. Entonces estoy obligado a crecer. ¿Cómo escogí trade-off? ¿Cómo lo diseñáis? ¿Qué partido estáis jugando en el macro, como en Latinoamérica? ¿Cuál es el partido en el fondo? Es una muy buena pregunta, porque es una conversación que tengo bastante ahí con los directores, mucho con Cristóbal, que me algo hablaste con él. Mira, yo cuando te contaba hace un rato que nosotros en el 2024 tuvimos ofertas de Serie B, una Serie B grande, era una Serie B de 30 millones de dólares. 4 ofertas en la mesa, de ellas las atractivas eran 2. Y ahora en abril de este año otra más y en general no la hemos tomado. Muchos toman eso y obviamente siguen adelante. Yo en lo que me siento, y siento que el equipo lo ha materializado muy bien, es en entender la eficiencia que un equipo puede lograr. Por ejemplo, no por meterle menos capital significa no crecer. O sea, va a depender qué es lo que queréis lograr. Yo quiero tener un equipo de ventas que logre $30,000 mensuales, o quiero tener un equipo y que tenga 20 vendedores, quiero tener un equipo de 40 vendedores que logre 15,000 o 20,000. Lo va a ser mucho más ineficiente. No significa que las dos no se puedan conectar, pero muchos cometen ese error. Finalmente, como que la eficiencia por rep, llámale por SDR, por buen vendedor, pasa a ser a veces mucho menos eficiente cuando tenéis tanto capital. Entonces, mi foco ha sido cómo lograr mantener un crecimiento agresivo con una empresa que enfoca con toda la eficiencia, tanto en la ingeniería de software, en el desarrollo de prospección, y que mide con todos los indicadores y que entiende los caminos para ser más eficiente a cada persona. Por ejemplo, los vendedores hoy día, para mí sería mucho más fácil quizás, o sea, además de meterle ya a su productividad, de cómo desarrollar para que cada vendedor ya no venda 30,000, venda 60,000, con IA y con más cosas, o sea, o con mejor capacitación, ¿no? O que use un agente de IA para multiplicar su capacidad de seguimiento, o personalizar mejor sus correos, o investigar mejor al cliente. Entonces, al final, creo que es mucho de eso, en el sentido de que uno puede mantener un crecimiento eficiente cuando es capaz de entender cada elemento de cada leading, lagging indicator y estructurarlo bien. Llega un momento que ya tenía ese proceso bastante más curtido y cuando ya en verdad uno tiene la maquinita súper bien aceitada, uno dice, ya, pues métele más plata para explotarlo. El punto es que ahora yo diría que hoy día me siento bastante mejor para hacer una operación grande de capital, en el sentido que tenemos varios países ya bien maduros, ¿cachai? Pero igual así, con la IA entre medio, con la capacidad operativa de estas IA Native Companies que no tienen tantas personas y que eso es como loco, más me digo, oye, puedo quizás hacer 5 o 10 veces más productivo lo que tengo y ser muy rentable y crecer muy bien. ¿Qué partido estoy jugando? Estoy jugando un partido de crecimiento agresivo, eficiente, y que al mismo tiempo aproveche de que como la TAM es un mercado que en el mundo del contract management está evolucionando y no está adoptando inmediatamente las 25 cosas que están haciendo Estados Unidos, sino que está adoptando 10
esas 10 hacerlas muy bien, no tengo que invertir quizás $50 millones para hacer las 25 porque voy a cosas que no se van a monetizar al tiro. Y entonces usar la capacidad instalada, que ya es importante, ya tener una facturación relevante, que además facturamos anual anticipado, generamos mucha caja, imputado a las prioridades, hacer muy bien las prioridades, para, ¿cachai? Más que quemar para hacer cosas que todavía no, ¿cachai? Entonces, y obviamente siempre teniendo algo de moonshot innovation para estar ganando la batalla cada 12 meses, ¿cachai? Entonces, por un lado la quema, y esto lo preguntas a cualquiera, y seguramente tú lo tenías de claro, pero va a estar de la mano con quemar en sales and marketing, cuando uno dice, pudo, efectivamente en posicionamiento, uno dice, podría invertir más, pero cuando uno puede maximizar esa inversión haciendo mucho más productiva la fuerza de ventas, vendiendo mucho mejor la fuerza de ventas y el equipo de Customer Success, el equipo de Customer Success fortalecer mucho más la retención, enfocarse en lo que los clientes necesitan para que el cliente tenga impacto y no se te vaya, no se te fuguen. Y por otro lado, en R&D, tener un equipo muy eficiente y también muy enfocado en lo que genera realmente cambio. Sumado a adelantarse a la jugada de ajedrez 12-24 meses, porque mis competidores son gringos, grandes, y tienen mucha espalda, y sé que algunos están entrando en la tabla. Entonces yo me estoy posicionando en cómo van a jugar las piezas esos personajes de acá 12-24 meses, que es donde más daño me van a tratar de hacer. Entonces, y eso implica que hay 8 funcionalidades muy core que crean valor ahora, y 2 que van a estar quizás en 12-24 que nos van a permitir seguir ganando, seguir siendo líderes. Va por ahí. No creo que todo sea capital, porque tienen mala ejecución. Puta. Si este episodio te está haciendo pensar distinto, imagina lo que podrías lograr si cada mes trabajas tus decisiones más importantes con otros empresarios como tú, guiados por alguien que ya pasó por donde estás tú. Eso es Ventix. Aplica en ventix.cl. Te esperamos. Sí. O sea, resolviste el problema de llegar al break-even. O sea, ya estáis llegando ahora a fin de año. ¿Cuál es el próximo problema entonces que estés resolviendo? La mutación hacia el AI Native Company total, porque creo que ahí eso es un temazo. Weón. Creo que el otro día escuchaba, veía una publicación en LinkedIn muy buena que decía, bueno, no sé si tú viste que, bueno, tú tenés claro que la bolsa viene subiendo mucho empujada por la IA. Y la Nvidia, Palantir y muchos otros vienen empujando Google, vienen creciendo como locos en su capitalización, inversiones gigantescas que vienen empujando toda la IA. Y una de los pocos valles que tuvo este enorme crecimiento que sigue creciendo, fue un informe del MIT que hablaba de que el 95% de las empresas no saben capitalizar el uso de la IA. Y finalmente, detrás de eso hay varias razones, de que mala arquitectura de datos, pocos casos de uso, pero también otro aspecto que se dice mucho es que muchos hablan de la IA, pero pocos construyen con la IA. Ya es distinto que yo me meta ahora, weón, a NHN y construyo un flujo, weón, y meto una automatización, y yo diga a la gente, oye, tenemos que usar IA. Si yo no soy el que estoy tocando esta weá, jamás voy a lograr. De hecho, hay un libro que lo he hablado con varios, que se llama The Experimentation Machine, de Jeffrey Boonscan, un profesor de Harvard, que habla o sea, invierte solo en empresas automáticas. Y una de las cosas que dice el libro de Experimentation Machine es que no se trata de hablar de IA, weón, de hablar, experimentar todo el día. Todo el día usar algo en mi proceso. Y ese cambio, ¿por qué es tan importante ahora? Porque es el que te nivela, o sea, te cambia la aguja en growth y en eficiencia, porque al final es lo que te decía hace un rato. Yo puedo seguir mejorando sin IA la productividad de un vendedor, de un SDR, de un onboarding partner. Puedo encargarme de que le vendan a clientes de manera más enfocada, que tengan un mejor pitch, que hagan una mejor demo, que hagan un mejor next step, un mejor objection handling, lo que sea. Pero con la IA puedo lograr que ese weón me haga 50 Ya veces no es más rápido, mejor. incremental, claro. Al final, la capacidad productiva es gigante. Entonces, pero para eso, tú tienes que lograr que las personas metan en su workflow diario el uso de la IA. Entonces, para mí, el gran desafío ahora, además del producto, es decir, seguir manteniendo esa diferenciación, que si no somos agresivos ahora, nos van a ganar después, lograr meter en el chip de todos que la IA es obligatoria. Por ejemplo, discutíamos ahí en un equipo con el equipo de marketing en su tiempo y esto es sigue siendo muy discutible. La estrategia de contenido. La estrategia de contenido hay que traer un content special. Pero espérate, weón, content special, contenido, ¿para qué? Claro, porque tiene que distribuirlo en distintos tipos de sistemas. Hoy día el contenido lo podéis generar con IA, lo podéis distribuir con IA, lo podéis hacer todo con flujo. Entonces al final hay una cierta comodidad de no, todavía necesito una persona, ¿no? ¿Cómo cortar eso? Y de hecho, hay un informe de McKinsey en 2025 de día que habla que muchas compañías están decreciendo, ¿ya? Porque hay que forzar a decir esto se puede hacer con IA. Entonces, tener las manos, ese es el desafío que se viene. Además de mantener un crecimiento fuerte, de seguir ganando en la región y no perderse el liderazgo, meter un chip en cada persona, la manera de escalar, de construir productos, de todo es con IA. Y esto se viene
ese cambio en todas las personas creo que es un enorme desafío. ¿Y qué estáis midiendo? ¿Cómo te aseguráis de que eso esté sucediendo? ¿Es como el número de experimentos que estamos haciendo al mes, a la semana? ¿Cómo sabéis tú si vais bien o mal en esa introducción de la IA como en el workflow del día a día de la empresa? Mira, te digo que yo creo que hay mucho que seguir desarrollando, pero efectivamente el comprobar de que cada área está experimentando con ella en sus principales procesos, saber cuáles son sus principales procesos, y por ejemplo en ingeniería de software, el desarrollo de software efectivamente está incorporando mucho más líneas de código con IA, que a su vez generan otros problemas, que el QA tiene mucho más intenso, pero la productividad por ingeniero, y cómo esa productividad por ingeniero se está materializando, o derechamente puta, la generación de contenido, cómo se está, hay mucho que sí estamos haciendo con IA y cuál es el total, si es el 100%, el 80%, un poco en lo que tiene que ver con ventas, cómo hoy día se están preparando las reuniones con IA, desde que las transcripciones y los siguientes pasos se están usando con IA, como te digo, cómo se diseña y se itera en un prototipo, cómo se está construyendo su con IA, distintos procesos que son propios de cada área, que efectivamente estén cambiando la productividad del área en sí. O sea, estás experimentando, sí, pero te está cambiando el indicador. Y el ejemplo del ingeniero de software es el más fácil, porque al final tienes ingenieros que están produciendo al menos un 35% más de lo que producían antes. Entonces, son experimentos por área, son monitoreo de productividad, pero te diría que también es mucho más radical que eso, ¿sabes? Cambiemos todo el proceso si es necesario, porque esto ya no es así, 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 para que le ya el agua entero hay que recambiarlo. Y creo que hay un tema como de cierta valentía, te diría, en decir, bueno, sorry, me voy a arriesgar, puede ser esto totalmente nuevo. Por ejemplo, tenemos un equipo de Ground Engineers, que se está dedicando a cambiar la manera en que se investigan los contactos a prospectar, en que se crean los mensajes a distribuir a los clientes, en que cómo eventualmente todo eso se orquesta en un proceso de ventas que corre en paralelo al actual, que es totalmente basado en IA. Y que uno se está tomando una cerveza con un asado y tengáis los agentes orquestados trabajando en todo. Y que al final uno vaya replicando los propios procesos humanos por procesos de IA que obviamente están repitiendo lo mismo de manera autónoma. Eso es un poco lo que la mensaje. Además, junto con eso de medir la evaluación de desempeño de cada una de las personas y que impacten su resultado del año, el uso de la IA. Increíble, por escucharte. ¿Sabes qué me pasa? Al escucharte siento que estoy escuchando a un gringo, weón, que está surfeando esta weón. Y esa weón no es tan normal, weón. O sea, es admirable, weón, la weón que está haciendo, weón. Te felicito. Puta, gracias, weón, pero es infinito que hay que hacer, pues, weón. Hay Sí, que po, ser weón. mucho más, Mm, weón. O sea, sí, weón, con las cosas efectivamente hay que materializarlas en números, weón. Eso, mm. yo te diría que yo me espero que el gente actual es suficiente para, weón, crecer a los 100 palos y por qué no el billón. Estaba pensando mientras te escuchaba como lo como culturalmente rupturista que tiene que ser esto y que está ahí en plena transición. O sea, ¿cómo se vive ese cambio? Porque es a estar acostumbrado, como decís tú, a bueno, revenue por SDR, a bueno, multipliquemos esto por 10. Eh, y es como transformar el animal completo sin matarlo. Como, no Sí, sé, como culturalmente no es fácil, weón. es muy difícil, weón, es muy difícil porque hay personas que cambiaron el comportamiento, puta, no es fácil, weón, y más aún en aquellas personas, porque el AI native nació trabajando así. Por lo tanto, puta, o sea, hay una muy buena anécdota, puta, una cosa que he conversado en otras discusiones con otros founders, etcétera, que con el tipo de, oye, quiero ser una empresa full enfocada en IA, quiero traerme los mejores ingenieros, muchos dicen, claro, los mejores ingenieros más serios. Y sí, puta, mucho de la gente, de la IA agéntica es ingeniería de software, pero también otra cosa muy potente es que cuando hace poco Y Combinator hizo una charla, una junta de todos los emprendedores de la última rama que sacaron, invitaron a Elon Musk, a Sam Altman y varios de estos hueones, el promedio de edad de los hueones que estaban ahí eran 19 años, porque al final, hoy día, los 20 años, los ingenieros que están Mm, saliendo ahora, están mm, desarrollando ahora, nacen con el desarrollo de software de IA nativo. O sea, vivir un proceso que uno lo tiene como parte de su flujo natural, uno nació haciéndolo así, puta, así tiene que ser. En cambio, mm. uno cambiar radicalmente el otro tiene un tema de voluntad, un tema de experimentación, un tema de disciplina y obviamente de impacto. Y creo que efectivamente otra cosa, Javier, que es muy importante en todo esto, es que en esa misma conferencia, el mismo Elon Musk, el mismo Sam Altman, que es súper avanzado y los ingenieros más avanzados, dice que aún con los mejores ingenieros, el gap de la IA con el mejor ingeniero que la puede adoptar sigue siendo gigante por todo lo que se puede hacer. Entonces imagínate una persona en Latinoamérica, un profesional, puta, que no tiene esas motivaciones para cambiar todos sus procesos, más grande es el gap. ¿Y por qué digo esto? Porque la adopción
de la IA tiende a ser más lenta. O tú cambias radicalmente todo el equipo y traes a puros hueones con esa mentalidad de EA, tipo de ese desarrollo, o dices, puta, voy a probar una cosa media híbrida donde voy a tener el mismo proceso que sigue funcionando, porque el mercado sigue en este momento siendo similar, Sí, po. pero voy creando en paralelo una estructura de personas que piensan así y que poco a poco voy trayendo a los de acá arriba que vienen del otro formato al nuevo formato. Entonces, yo lo que estoy tratando de armar ahora es un equipo paralelo que justamente venga absolutamente, tenga toda la libertad de orquestar a gente, de construir esta lógica y todo potenciarlo de esa manera para que mientras el mundo sigue funcionando similar a lo que acostumbramos a ver, ya existe una rama que va migrando a lo otro. Mientras, obviamente, estas personas van siendo empujadas al cambio cultural, ¿cachai? Y eso va a conllevar cambios de personas, va a conllevar, lamentablemente, también, obviamente, parte de la base potencial, pero acá hay que cambiar, que se quede sentado tranquilo. Otra cosa que bueno decirte, muchas empresas como WebDocs u otras te dicen, oye, que puta, ya, güey, te va a cagar, va a llegar un cabro, weón, de 20 años y va a fundar lo mismo que tú, weón, con IA y mañana te va a cagar. Y te va a quitar a todos tus clientes, weón. Y eso como, oye, no querés vender la Claro, bueno, empresa porque, weón, El flaco de Lovable dice, weón, reemplazamos a DocuSign en un prompt. No sé si fue claro, lo que... exactamente, pero esas weas no están así, porque en la práctica del producto tienes que venderlo, tienes que tener seguridad, tienes que tener procesos, personas, confianza. Hay cosas que te va a llevar al prototipo, te va a ayudar a hacer algo, pero efectivamente, y te va a agregar más competidores más rápido. Y efectivamente, pero lo que te quería decir es que muchos se asustan y dicen, puta, va a llegar este cabro, weón, y me va a reemplazar y me va a cagar, weón. ¿Por qué no eres tú, weón? Que eres más agresivo y tenés autoestima y confianza en ti mismo, decir, yo voy a ganar esta guerra, yo voy a pensar más brutalmente que esta persona y justamente voy a ir más rápido en cambiar la mentalidad. Entonces, para mí está haciendo ese desafío de cómo mantener una cultura acostumbrada a hacer las cosas de una forma, que son gente joven, ágil, inteligente, que estoy seguro que puede mutar, y llevarlos a esta adaptación de nuevas capacidades de IA, y en paralelo tener un equipo que no tiene ningún sesgo. Nace haciendo eso, porque vienen y se desarrollan en su primera pega haciendo pura guatía. Y eso es un poco lo que estoy tratando de ir combinando. Qué profundo desafío, weón. Porque es cierto lo que decís tú, o sea, el abogado sigue existiendo, weón. Sigue teniendo la carpeta, Bueno, weón, hay, en la hay oficina. bancos hay bancos que el crédito hipotecario se siguen pasando una web en Entonces, papel. claro, claro. Entonces, es como, estáis diseñando el futuro, pero el mercado igual va 10 pasos más atrás, pero igual tenéis que diseñar el futuro para poder construir, o sea, para mantenerte, es como un desafío, no sé. Es que en esto hay una cosa que no es tan sexy, pero igual es parte de lo que hay que entender. Ahora sí, pongámonos en la situación, Javier, que llega, weón, puta, un cabro, weón, 20 años, hiper talentoso, weón, trae a puros weones de 20 años, weón, y empieza a armar un WebDocs. Mañana, weón. Ya, en Chile y en México, weón, son súper ágiles, empiezan a armar la weón. Una de las cosas que tiene mi segmento del Enterprise mediano, que no son ciclos tan cortos y al mismo tiempo, o sea, ahora hemos logrado eficientarlo mucho, pero hay que lograr una reputación, hay que lograr un nivel de seguridad de proceso. Y sí, si te quedáis de brazos cruzados, te empezar a quitar cliente, y yo imagínate, me enfoco solo en rentabilidad, empezar a Claro, sacar dividendos, claro, empiezo, bueno, a invertir claro. y más de, me digo en mi casa, voy a pasarlo bien, bueno, no hago ni una hueá, pero no. Eso no va a pasar jamás, pero efectivamente, si entra un hueón al mercado, le va a tomar un tiempo, especialmente con un equipo agresivo que va a querer ganarle a toda costa, y que entonces eso va a costar, ¿cachai? Entonces hay un proceso ahí que hay algo de tiempo que bueno, es finito, que hay que tomarlo para rápidamente reconstruir un equipo que en paralelo se prepara para ese futuro que es cada vez más rápido. Y lo que tiene la IA, weón, es que una cosa que no sé si se lo he hablado en otros podcasts, pero al final la IA es una revolución del user experience, weón, porque al final GPT, weón, lo usa cualquiera. Es como usar WhatsApp, no sé si tu abuelo, o si que en paz descanse, weón, mi abuelo, todo que en paz descanse, pero bueno, o el señor viejo que conozcáis, no sé, 85 años tiene WhatsApp. Entonces, al final, WhatsApp es lo mismo que GPT, güey, en términos de que tú interactúas con una conversación, ya sacaste las interfaces del medio, simplemente una conversación. Y con los agentes es peor, porque la gente tú le das una orden, ya no es una conversación, tú lo llamas a hacer otras cosas y sale de ahí para traerte toda tu información. Entonces, el día de la IA es una revolución de la experiencia usuaria. Y eso implica que la velocidad en que las empresas de IA crecen es porque también generan un valor muy rápido y muy tangible. Por lo tanto, eso es una amenaza. En el sentido que no es que se van a demorar 5 años o 10 años como yo, huevón, no, se van a demorar mucho menos. Entonces, efectivamente, pero sí, el cambio de comportamiento, como sigue existiendo ese gap, que es relevante, no es de la noche a la mañana,
Y eso hay que capitalizarlo para con urgencia cambiar los equipos y mutar rápido. Y eso, ¿cachai? Porque tarde o temprano bueno, no sé si he escuchado que la IA avanza como más rápido que la ley de Moore. La ley de Moore habla de que los computadores cada 2 años son doble más potentes y la mitad en precio. La IA, weón, muchos expertos, en 3 meses, weón, el doble mejor y triple más barata. Entonces, al final, la velocidad y el impacto es tremendo. Entonces, lo que puede pasar de acá a nivel de sofisticación puede ser muy grande. Y hay que estar cada vez más informado, y esto es un mensaje para los que puedan escuchar este podcast. O sea, uno tiene que ser realmente un obsesivo de lo que está pasando. Una anécdota que te cuento, yo en LinkedIn dejé de seguir a todos los buenos que sigo solo a buenos de IA. Solamente para entender la última cuestión que se está publicando, weón. Y voy a estar ahí. Increíble. Oye, una de las cosas que me llama la atención, Juan, al escucharte, es como y lo mencionó Cristóbal y lo mencionó Arturo, que eres un gallo muy curioso, muy bueno para aprender, muy bueno para mantenerte en esa última línea del conocimiento, en la frontera del conocimiento. Entonces, alguien mencionó, eres un gallo muy plástico cerebralmente. Eh, ¿Cómo nutres eso? ¿Cómo te aseguras de mantenerte ahí? Eso, te fumáis unos hongos una vez al año, weón, No, no, cosas no. así, weón. Puta, es que mira, weón, es lo que más me apasiona, weón. Yo le contaba una anécdota que cuando yo tuve 3 hijos muy rápido y parte de la. Porque primero, quiero con el alma, weón, es lo que más. Mi prioridad, mi señora, mi hijo, weón, mi familia. Pero efectivamente, una de las cosas trade-off que tiene eso, que uno pierde tiempo para leer, o para hacer cosas. Siempre me ha gustado leer libros, estar aprendiendo todo el rato. Y en un minuto dije, weón, algo me pasa. Me pasó unos años que decía, algo me pasa, weón. ¿Qué me pasa, weón? No estoy teniendo menos tiempo para aprender, weón. Yo necesito alimentarme, weón, es mi alimento, weón, es diario. O sea, si no estoy, necesito por un lado, saber más, weón, para poder elaborar más cosas, por todo esto con el incentivo de construir grandes cosas, de llevar esto a una gran, una gran organización, puta, y todo de la mano con romper fronteras y crear grandes cosas. Es como, yo te diría que es mi principal pasión, weón. Es como lo que más quiero es estar, weón, al día, weón, porque es como que le gusta, me gusta hacer deporte también, pero puta, lo que más me apasiona, weón, y día cosas que he ido encontrando para mantener ese aprendizaje, que me genera una motivación tremenda. Usar mucho Notebook LM, no sé si tú usas Notebook LM. No, ¿Cachai Notebook LM? sí. Notebook LM es una herramienta que tiene Google disponible, que al final tú cargáis, si, por ejemplo, yo me tenía que leer, weón, 15 documentos de mis competidores de allá en Estados Unidos, de lo que están haciendo ahora, y cuál está siendo la principal problemática. Puta, no tengo tiempo para leerme estos 15 ebooks de 70 páginas cada uno, pues, weón. Meto en Notebook LM y genero un podcast, pues, weón, de 25 minutos, donde la IA te pone a 2 personas como de CNN hablando del tema, weón, y resumiendo el principal. Y me salgo a caminar, hago deporte, weón, en 25 minutos consumo, weón, comprimido, una weá y ta. Y eso hay que mantenerlo así constantemente, ¿cachai? Y saber tener la información de última y saber capitalizarla y generar planes estratégicos. Que también armar una empresa de este calibre, weón, implica estar jugando a 12, 24 meses, weón, constantemente. Y eso es lo que a mí también más me apasiona. Entonces, te diría que eso es una cosa que me nace porque me encanta, weón. Es mi pasión, weón, es desarrollarme, seguir eso. Oye, puta, qué buena conversa, weón. Te pasa, Ha estado weón. Te buena. pasa, weón. Te pasa. Weón, brutal. Weón es brutal. Esa es la idea, weón. Brutal, Esa es la weón. idea. Oye, una de las cosas que me lleva, o sea, primero como tu hambre, tu mentalidad de comerte el mundo, weón. Eso es anormal, weón. Yo sé que tú estás acostumbrado a convivir contigo mismo, weón, pero eres un animal muy, muy, muy sorprendente en ese sentido, weón. Esa obsesión por resolver el problema, por mantenerte ahí aprendiendo, weón. La lucidez con la que articuláis la idea, porque una cosa es aprender y digerirlo, pero otra cosa es ser capaz de, weón, ponerlo arriba de la mesa y que la gente entienda lo que estáis diseñando y la empresa que estáis diseñando para adelante. Y eres muy hábil haciendo esa weá, así que realmente también me sorprendió mucho esa weá. Y lo otro, esto de competir globalmente. Si tú estás en la creme de la creme de construir un software que compita, weón, en las mejores ligas, weón. O sea, eres un soldado que está diseñado para ir a competir a las grandes ligas, weón. Tampoco es normal, weón. Realmente es sorprendente. Así que nada, quería agradecerte por dar esta ventanita, siento que es una ventanita al futuro, weón. Este weón está ahí construyendo el futuro en este nicho, weón. Entonces, es realmente increíble. Estamos en un mundo además que no sabemos qué va a pasar en 5 o 10 años, pero tú estás diseñando esa weá, po. Entonces, realmente increíble. La valentía, weón, de tomar decisiones difíciles, de incomodarte hoy día para poder construir la empresa en 24 meses que necesitáis que siga siendo vigente. Esa weá también
admirable. Así que nada, fue una mezcla como de escuchar a Brian Chesky, weón, diseñando Airbnb con, no sé, los guanes de Google, con los guanes de Nvidia. Fue bien interesante, así que te agradezco. Puta, gracias a ti, pues, y gracias a ti. Y mucho que seguir aprendiendo. Lo más importante de toda esta weá es que uno te carne y hueso, weón. Y al final el nivel de imperfecciones que tiene es gigante. Si uno tiene esa capacidad, creo que también cosa que nutre el aprendizaje, y no te digo que yo soy un ejemplo, pero es tener al menos la conciencia y la humildad, weón. La conciencia de que uno es un weón imperfecto y que tiene que constantemente seguir. Y diga, weón, digo, está lleno de pendejos que, weón, en Estados Unidos que no me pueden cagar mañana. No, weón, hay que estar más allá, hay que estar más arriba constantemente. Y te diría que también hay una cosa que te vaya a reír, como para darle una cuota, que yo tengo un sentido de patriotismo tremendo, weón. Ya, weón, yo voy a la guerra por Chile, si me llaman, weón, no es que me guste la guerra, pero voy, me enfilo al tiro. Tengo ese sentido de weón, mostrar que, weón, que desde Chile, weón, se pueden construir las mejores weas del mundo. Las mejores weas del mundo. ¿Y por qué llega que este gringo, yo soy chileno? No, weón, puede ser el mejor del mundo, weón. Y eso creo que es muy importante. Una buena mentalidad, weón. Una mentalidad, porque lo que uno corta es que yo soy peor. No, dale para adelante, weón, se puede. Entonces, eso finalmente es lo que a mí me llama también. Si pudiera más adelante ayudar en esa weá, creo que puedo hacer. Brutal, brutal. Eso. José Esa es la Manuel, idea, pues, weón. Ya, pues, weón. tremendo. Te agradezco infinito esta conversa, este tiempo y denle con todo. Llévate a la banderita, weón, de la empresa y de Chile, weón, al mundo. Esa es la intención, weón. Esa es la intención. Aprendiendo a los Vamos a mejores ver con todo. Así es mucho. cuando grabemos en 5 años más en la segunda parte de este podcast, veamos. Ya, pues, weón. Espero estar vivo. Ya, weón, te mando un abrazo. Gracias por tu Ya. tiempo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, sé brutal. Suscríbete y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio.